A ver. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un tema que es muy importante y creo que como personal de salud lo viven constantemente, que es la cuestión de la pérdida y duelo. Toda persona atraviesa por algo así en su vida, pero como personal que está en contacto con personas que muchas veces tienen pues enfermedades y posibles pérdidas de la vida como tal, es mucho más constante, ¿no? Y es un proceso y una situación difícil. Así que vamos a revisar este tema, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ustedes qué saben o qué han escuchado o leído sobre la cuestión de la pérdida y el duelo? Yo creo que es un tema muy importante, maestra, Ajá. porque de hecho, eso de pérdida de duelo lo vimos en la materia de tanatología. A la verdad, Tienen la materia. una materia muy bonita y que triste, pero con muchas experiencias para salir adelante ante una pérdida y pues ante un duelo. Se supone que, como su nombre lo dice, pérdida pues es algo que nosotros hemos perdido, pero que en el fondo lo hemos querido muchísimo y tenemos que sobrellevar para fortalecernos ese duelo. Tenemos que salir adelante con ese duelo y tenemos que saber las alternativas para superar y para seguir viviendo, seguir adelante. Tema muy bonito para mí en lo personal. De acuerdo. Entonces, sí, ya han tenido varios de ustedes la materia de tanatología. Los ¿No? que, ¿Solo bueno, algunos? los que estuvimos, sí, tuvimos con la maestra Merari, creo, la materia de tanatología. Ajá. Perfecto. Sí, es un tema muy amplio que requiere muchas sesiones, muchas veces, o cursos completos. Pero bueno, vamos a ir adelantando este tema para los que también no han tenido todavía la oportunidad de tomar la materia. ¿De acuerdo? Y es que también se retoma en psicología, pues, porque muchas de las, ¿cómo se le puede llamar? Intervenciones, investigaciones que se han hecho, se retoman desde esta perspectiva. Incluso hay personas que determinan a la tanatología en trabajo conjunto con la medicina y la psicología. Bueno, entonces continuemos. Ahí. A ver, vamos a empezar a definir qué es la pérdida. Muchos de nosotros tenemos pérdidas en realidad en la vida cotidiana. La pérdida es la carencia o privación de lo que se poseía, ¿no? Algo que mencionaron aquí al principio. Es algo que teníamos, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestras amistades y demás, que las llegamos a perder. Sin embargo, no solamente las pérdidas humanas son pérdidas como tal, sino hay pérdidas de otros tipos que las tenemos incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, las pérdidas pueden ser de diferentes magnitudes y significancia. Por ejemplo, la pérdida de vida tiene una significancia muy relevante para nosotros. Significa que nos importa mucho y que nos puede afectar pues, de manera considerable, especialmente si se tratan de personas que fueron muy cercanas a nosotras. ¿No es así? Bueno, este es un tipo de pérdida, la pérdida de vida, y puede ser la pérdida de la vida de alguien más o incluso de nosotros mismos. Y en este aspecto, la pérdida de alguien más puede ser, o de nosotros mismos, puede ser de manera anticipada, es decir, que ya sabemos por cuestiones médicas que vamos a perder la vida en un lapso de tiempo determinado, ¿no es así? Por ejemplo, los diagnósticos te dicen, tiene un aproximado de tantos meses de vida o años dado al diagnóstico que tiene. Por ejemplo, las personas con enfermedades terminales, como el cáncer o otros tipos de enfermedades, que es más o menos calculable el lapso de tiempo que le queda a una persona. Pero sabemos que ese lapso de tiempo muchas veces puede adelantarse o retrasarse por diferentes factores, ¿no? La cuestión de, del tipo de vida que tiene, el tratamiento que lleva, si lo lleva a cabo o no. O incluso la cuestión emocional, la habíamos estado viendo a lo largo del curso, que las cuestiones emocionales también influyen en el proceso de salud de enfermedad. Si son emociones que muchas veces no se llegan a, no podemos manejarlas y no se llegan a rebasar en la cuestión de cómo las enfrentamos, pueden acelerar el proceso de enfermedad.
Sin embargo, si son emociones que nos dan tranquilidad, que nos llenan de felicidad, bueno, alegría, pues es un poco más llevadera la enfermedad e incluso se puede prolongar un poco más la esperanza de vida. Ese es un tipo de pérdida, la cuestión de la vida. Luego, las pérdidas en el aspecto a sí mismo son pérdidas que tienen que ver con nuestra salud. Por ejemplo, la pérdida de algún miembro del cuerpo. Las personas que sufren accidentes muchas veces tienen que amputarlas o definitivamente pierden los miembros del cuerpo. Esto también incluye la cuestión de emocional y cognitiva. La cuestión emocional es tal vez esa felicidad o cuestión de alegría que llevaba un lapso de tiempo, llega un momento difícil y pierdo esa sensación. Lo que va a pasar es de que pues voy a sentirme extraño, incluso que tuve algo que perdí algo, ¿no? Esa estabilidad emocional. Y en eso también incluye la cuestión cognitiva. ¿Se acuerdan de las funciones cognitivas? La cuestión de la memoria, la atención. Cuando muchas veces estamos estresados, ya vimos, o ansiosos, o también tuvimos algún accidente y perdemos nuestra memoria o la capacidad de poner atención a las cosas, también es una pérdida. Y muchas personas sí lo sienten porque, por ejemplo, las personas que se dedican mucho a memorizar información, por ejemplo, los escritores o profesores, se sienten frustrados o llegan a expresar frustración porque ya no pueden retener la información como antes. Incluso las personas también de la tercera edad que empiezan a padecer Alzheimer, tal vez ellos no sienten tanto la enfermedad porque no son conscientes en algún punto de su vida de que están perdiendo la memoria o que la han perdido, pero sus familiares sí se dan cuenta y ellos sí pasan por ese proceso en el que ellos representan una pérdida, ¿no? Porque sus familiares ya no los reconocen, ya no pueden recordar eventos que habían vivido juntos. Otro tipo de pérdidas es la pérdida de objetos externos. Creo que también esta es muy común. Por ejemplo, los teléfonos, que para muchos representan, dicen, es que pierdo mi vida ahí porque tengo toda la información, ¿no? Este es algo muy actual. Pero también llega a haber cuestiones de magnitudes más grandes, por ejemplo, en las inundaciones o sismos, las personas llegan a perder sus hogares, ¿no? Sus cuestiones patrimoniales. O pueden ser de menor magnitud, como perder una prenda de vestir, ¿no? Y otros objetos, bueno, otros tipos de pérdida, ya mencionamos los emocionales, que también tienen que ver con el terminar una relación con una persona, y no necesariamente amorosa, sino también de amistad o cuestión de familiar. Bueno, familiar es un lazo filial. Y las pérdidas ligadas con el desarrollo. Nosotros nos desarrollamos a lo largo de la vida y pasamos por la infancia, la niñez, la adolescencia, adultez y vejez, ¿no? Muchas veces dicen que cuando pasan de un piso a otro, cada década, hay personas que se les hace un lapso de tiempo muy complicado porque ya dejaron cierta etapa de la vida. O a los adolescentes, hay veces que cuando empieza, bueno, aparece su menarca o telarca, pues empiezan a sentir extraños que ya dejaron de ser niños y qué va a pasar, ¿no? Empieza a haber mucha incertidumbre. Y también esa es una pérdida. O cuando las personas llegan a una edad de madurez más avanzada, también ellos se dan cuenta que ya no tienen la misma capacidad física o cognitiva y también representa una pérdida. Muchas veces, si no se llega a hacer un proceso de aceptación, pues puede haber problemas emocionales un poco más complejos, ¿no? Frustración de cosas que vivieron o no vivieron o que ya no van a poder hacer. Ahora todo está relacionado con el duelo. Todo proceso se lleva a cabo un duelo, no importa qué tipo de pérdida haya sido. Sin embargo, hay procesos de duelo que llevan mucho más tiempo para vivirse, para procesarse ahora sí, que otros. Cuando una pérdida es muy significativa, los procesos de duelo llegan a ser de temporalidades más largas o incluso complejos. Y bueno, hay muchas definiciones de qué es un duelo. Y nos vamos a basar en un autor, adelante, ¿qué tal? Que se apellida Olva, y también él estuvo estudiando mucho tiempo los procesos precisamente de pérdidas y cómo las personas se enfrentaban a ellos. Y él nos dice que un duelo es todo el proceso psicológico consciente o inconsciente que se lleva a cabo en las personas que tienen una pérdida. Pero
esa pérdida regularmente la acotaba a pérdidas humanas. Sin embargo, hay otra definición de otro autor que me gusta más porque engloba muchas más cosas, que es Pangrazzi, y él decía que es una matriz que reúne la respuesta emocional ante la separación tanto de cuestiones materiales como emocionales o de salud o de vida. Y también hay una frase que quiero retomar también de otro autor, que nos dice que el duelo es doloroso, es un doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Y es que así es, nosotros sentimos un cúmulo de emociones a través de este proceso. Muchas veces nos cuesta trabajo identificarlas, ¿no es así? Excelente. Y aunque causa dolor, pero siempre es necesario atravesarlo, aceptarlo, porque esto nos va a llevar a una adaptación. Siempre que perdemos algo, pues sale de la vida cotidiana todo lo que nos rodeaba, especialmente eso que perdemos. Si es un padre, por ejemplo, tal vez todo lo que representaba, y si estaba a cargo de nosotros económicamente, pues también en eso se afecta nuestra vida. Si es un objeto, como decimos lo del teléfono, pues es recuperar toda esa información, ¿no? Y puede suceder eso con otras cosas que perdemos. Sin embargo, siempre vamos a tener este proceso como una forma de adaptarnos poco a poco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿por aquí en línea? No, maestra. No, profesora. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Ahora, hay factores que influyen en el proceso de duelo. ¿Cómo sé si me va a hacer más complicado o más tiempo o menos tiempo? O si me va a doler o menos o más una pérdida a través del proceso de duelo. Pues hay factores que influyen en esto. Dos tipos especialmente. El proceso, los factores que están relacionados conmigo mismo, como persona que atraviesa el duelo o doliente, y la persona que perdimos, la pérdida como tal. Esto ya está más relacionado a una pérdida humana. Y estos factores son, creo que muchos ya las han de intuir, que es la cuestión de sexo, edad, la relación que teníamos con la otra persona, la personalidad que tenemos. Esto de personalidad ya lo vimos, ¿no? La cuestión es de afrontamiento, de cómo nos sentimos y expresamos las emociones y demás. La cognición de la persona, igual, qué tanta capacidad tenemos de poner atención a los sucesos, a la cuestión de memorización, la cuestión de inhibición de otras emociones y demás. Por eso hemos estado retomando todas las demás temas a lo largo del curso, porque muchos de ellos ya se desembocan en estos últimos temas que hemos estado viendo. Otro factor que influye como doliente es la experiencia del duelo previo. Si he perdido a otras personas o he tenido pérdidas significativas en mi vida previamente o no las he tenido, o si alguien más las ha tenido y me ha comentado, si me ha informado o, ¿cómo se llama?, tomado cursos al respecto, ¿sí? También el entorno psicosocial. La cuestión cultural también es un factor que influye en cómo llevo el proceso de duelo y cómo siento las pérdidas. Muchas culturas, por ejemplo, ya hemos comentado, las culturas asiáticas, prefieren no externalizar de manera tan abierta las emociones o lo que uno siente, en este caso el dolor, como otras culturas. Incluso nuestra propia cultura hay veces que no se les permite, por ejemplo, a los hombres, expresar abiertamente el dolor, ¿no? Es que no puedes llorar porque no tienes que demostrar debilidad. O las mujeres que tienen hijos. Es que si lloras, tus hijos se van a preocupar, ¿no? También esta cuestión social y cultural afecta en este proceso de duelo, ¿sí? Entorno social y cultural social. Y en la cuestión de la persona que perdimos, también ya sabemos que el sexo que tiene, si es hombre, mujer, la edad que tiene, muchas veces sufren más cuando un niño pierde la vida que un adulto, ¿no? Es que empiezan a decir, es que apenas estaba comenzando su vida, cómo puede ser posible y demás, ¿no? O el grado de relación que se tuvo, si fue estrecha o no, las circunstancias de la pérdida. Muchas veces cuando vemos las noticias que alguien ya falleció porque fue asesinado o fue secuestrado y sufrió tortura, también es mucho más difícil llevar a cabo ese duelo
que una muerte natural, ¿no? Otras circunstancias son, bueno, factores de la identidad y rol del fallecido, lo que ya hemos comentado, es una padre, una madre, un hijo o un amigo, ¿no? Hay veces que dicen que la pérdida de los padres duele más que la de un vecino o la de un amigo no tan cercano. La actitud ante la muerte también. ¿Qué actitud tenemos ante la muerte? ¿Es un castigo? ¿Es algo natural? ¿Cómo nosotros tenemos considerada la muerte? Creo que muchos dicen que los mexicanos tomamos a la muerte como una amiga. Sin embargo, yo opino que no es tanto verdad. Tal vez es solamente para la idea de que pues es algo que vamos a pasar por ahí, pero que a la vez todavía le seguimos teniendo miedo. Y tal vez para recordar esa cuestión de respeto y demás, seguimos en contacto con ella. Están las cuestiones culturales de los días festivos del Día de Muertos y demás, además de que ya es una tradición pues muy ancestral, ¿no? Pero que en realidad no estamos totalmente preparados para la muerte y lo vemos en el día a día. Pero bueno, bueno, al final vamos a hacer un ejercicio al respecto. Ahora, también nosotros ya vimos que tanto en la ansiedad como en el estrés hay manifestaciones ante esas situaciones. En el duelo también hay manifestaciones de diferente tipo, hay cuestiones biológicas, emocionales, cognitivas. Y estas no son universales, quiere decir que no todas las personas las presentan de la misma forma. Como ya vimos, hay factores que influyen en cómo se va a enfrentar ese tipo de situaciones y por lo tanto de cómo vamos a expresarlos. Incluso hermanos en una misma familia no van a manifestar el dolor ante una pérdida de la misma manera. Y también la cuestión de cómo se experimenta, es decir, qué grado, por así decirlo, cualitativamente hablando, de dolor siento. Porque hay veces, como ya lo mencionamos, hay personas que ya expresaron la pérdida y otras no. Y una persona que dice, es que me siento muy mal y terrible. Creo que sería injusto invalidar su dolor que siente. No hay que degradar, que ese dolor que siente es el 100%, aunque yo ya he vivido una pérdida y sienta dolor y tal vez sienta algo pues también no agradable, pero no, pues sí es que yo siento más o menos dolor que tú, porque cada persona tiene una experiencia diferente a otra, un contexto sociocultural diferente a otra, y personalidad y todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, entre estos tipos de manifestaciones está la manifestación física. Como ya se imaginarán, tiene que ver con la cuestión también de cansancio, de dolores musculares, tal vez de pérdida de sueño, de apetito, o incluso hay personas que sienten también dolor en el pecho como opresión, pero es porque también cambia su ritmo cardíaco, su frecuencia respiratoria. También vemos también la dimensión emocional, lo que vamos sintiendo. Creo que esa es una dimensión que muchos están conscientes, ¿no? Tal vez no de nombrar todas las emociones porque parecieran un cúmulo de emociones, pero entre eso está la cuestión de la ansiedad, a veces el estrés, bueno, no, al revés el estrés, a veces la ansiedad, el dolor, la tristeza, la soledad, hay veces que desesperanza. Ay, creo que aquí hay mucha reverberación. A ver, permítanme un momento. ¿Qué más han ustedes sentido? Profesora. Ajá. Yo aquí, Ariane, en línea. Sí. Pues yo pasé por una situación muy complicada respecto a este tema. El año pasado perdí a mi abuelita por COVID y yo estuve a cargo de ella. Entonces, ver morir a un ser querido y tener ese tipo de duelo es muy fuerte. Me costó y me sigue costando mucho. No, le digo que no fui a terapia psicológica porque yo me dije a mí misma, yo puedo y tengo que salir adelante. Yo creo que ya también implica que es cuestión de cada persona y como dice usted también la personalidad, ¿no? Ese grado de fuerza interior que tenga uno para decir, tengo que salir, me duele, pero no puedo quedarme estancada ni tirada, ¿no? Entonces tengo que buscar la manera de salir adelante y para mí mi motivo fueron mis hijos, porque llegó el momento en que dije, no, me voy también y ya no puedo más.
pero pues yo creo que hay que agarrarnos de algo muy fuerte y obviamente si podemos y tenemos la posibilidad de una ayuda psicológica, pues también tomarla, ¿no? Y van inmersos en esto del duelo, va inmerso todos los temas que hemos visto, ¿no? De ansiedad, de estrés, de tipos de personalidad, porque pues yo después de este duelo tuve mucho estrés, tuve mucha pérdida de cabello, ahí se me reflejó y pues todo lo que conllevó esa pérdida, ¿no? Ese duelo. Gracias, Miss. Sí, así es. No, de qué, gracias por compartirnos. Así es. Creo que también un factor que nos menciona la compañera y que tal vez no está incluido ahí, que afecta en cómo nosotros atravesamos y enfrentamos la cuestión de duelo, es también la motivación. Y también es algo psicosocial, ¿no? Si tenemos alguna meta, algo que queremos, como dicen, lucha, por lo que luchar, también nos influye en cómo atravesamos ese proceso. Y es que el duelo, como bien lo digo, es un proceso, no es una situación o un estado en el que nos quedamos estancados, sino que va avanzando y se va desarrollando y en un momento vamos a ver por qué. Y bueno, otras emociones que tenemos, a ver, creo que se dejó de compartir esto. Es también la ansiedad, el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar después. A ver, ahí está. Sí. Otras tipos de manifestaciones, como ya lo mencionamos, también la cuestión cognitiva. Ya no memorizamos igual, nuestra atención está muy dispersa, ya no podemos focalizarla tan fácilmente. Inhibir pensamientos irracionales también nos cuesta trabajo. Recordemos que los pensamientos irracionales son a todos aquellos que irrumpen en nosotros, pero que muchas veces nos dice por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, y nos lleva a las cuestiones de culpa, de miedo y pues, sí, de temor. Y creo que muchas veces está presente eso en este tipo de procesos. Bueno, también la cuestión conductual, la cuestión de los hábitos que teníamos. Empezamos a llorar más o nos quedamos al lado externo de que tratamos de evitar mencionar todo lo que sentimos, la cuestión de los ciclos de sueño, ya no estamos durmiendo igual, la cuestión del hábito de alimenticio también ya no es igual. Hay veces que personas comen más y otras personas comen mucho menos o dejan de comer. También está la cuestión social, muchas veces hay aislamiento, ¿no? Para precisamente evitar expresar todas esas emociones o que uno se siente sensible y evitar ese tipo de situaciones ante las demás personas, ¿no? Muchas veces digo, bueno, dicen, es que no quiero que me vea nadie sufrir o es que no quiero que nadie me vea llorar o que me pregunten cómo estoy, ¿no? Entonces las personas prefieren aislarse o decir, es que no tengo ganas de reunirme con nadie más. También tenemos la dimensión espiritual. Creo que muchas veces esa es poco tocada, porque puede causar mucha controversia, pero sin decir que soy católico, o soy cristiano, o budista o demás, pues siempre esa cuestión de creer que hay una fuerza que nos va a dar así, fuerza, aliento y demás para llevar a cabo este proceso, bueno, atravesar este proceso, muchas veces pues también nos da otro plus, ¿no? Otra creencia, otra motivación. Entonces, muchas veces también se manifiesta, aunque por una parte se acercan más al ente al que creen o se alejan. Se empieza a ver cuestionamientos de ¿y por qué se existe? ¿Por qué hizo que se perdiera su vida? Que ya no siguiera a nuestro lado. O por el contrario, me acerco a este ente, a esta fuerza y pido por la persona que ya falleció, ¿no? Entonces, creo que las personas también manifiestan este tipo de cuestiones de diferente tipo, diferente manera. A ver, sigamos. Bueno, muchos creen que solamente hay un tipo de duelo y en realidad podría decirse que sí, pero para facilitar su descripción, porque ya vimos que todas las personas lo manifiestan de manera diferente, pues se trató de tipificar. Pero hay muchas tipificaciones acorde a los diferentes autores, diferentes teorías y demás. Sin embargo, no hay mucha distancia entre una clasificación o tipificación a otra. Aquí tenemos, por ejemplo, 2, 4, 5 tipos de duelo, que es la anticipación, el retardo, el duelo complicado y el duelo desausterizado. El primero, que es el duelo anticipado,
es el que surge antes de la pérdida como tal. Como ya lo habíamos mencionado, el tener un diagnóstico con poco tiempo de esperanza de vida ya nos está llevando a un proceso de duelo anticipado. Creo que mucho se da en las cuestiones hospitalarias, ¿no? Creo que tal vez algunos lo viven más que otros. Bueno, también está el duelo retardado. Es un tipo de duelo en el que su inicio pasa más tiempo de la pérdida. Por ejemplo, las personas que se van de viaje y dejan a su familiar que perdió la vida, pues empieza el duelo mucho más retardado. O las personas que se reprimen todo lo que sienten, también el duelo empieza, por así decirlo, de manera más retardada. El duelo crónico es un duelo que pues no termina como tal en un tiempo, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, que no termina, por así decirlo, sino que se prolonga mucho más tiempo y también eso genera diferentes dificultades en la cuestión de salud. Como ya lo vimos, tiene afectaciones a través de sus manifestaciones. Un duelo complicado es un proceso de duelo que está detenido en alguna de sus fases. Vamos a ver cuáles son las fases de duelo. Por diferentes circunstancias, cuestiones sociales, personales, emocionales o demás. Duelo desautorizado, que es en el que el entorno de la persona doliente no permite que lo lleve a cabo. Por ejemplo, tal vez hay muchas historias al respecto, pero una vez llegó una paciente conmigo que decía que tenía un amante. Bueno, entonces cuando trabajaban juntos, cuando él muere, no pudo llevar a cabo su duelo porque tanto la familia de ella como de él pues no estaban enterados y sería muy mal visto, ¿no? Entonces este era un tipo de duelo desautorizado. También son muy, muy complicados. Sí, exactamente. Era para dar el ejemplo. Creo que a les gustan ese tipo de historias a ustedes. A ver, siguiente historia. Bueno, vamos a ver un video acerca de otra tipología de duelo, ¿de acuerdo? A ver. Ese fue un recurso pedagógico. Ay, creo que no se escucha aquí en presencial. Bueno, de todas maneras, ya está en la plataforma el video. Vamos a tratar de que esto también se escucha aquí. A ver, ¿en línea se escucha? No. No, nada. Escucha, maestra. A ver. No, maestra. Permítanme un momentito. Vamos a tratar de darle solución a esto. A ver. A ver, problemas técnicos. A ver, creo que vamos a abortar la emisión de sonido. A los que están en línea, les voy a pedir por favor que vayan checando el video de tipos de duelo, así se llama el archivo de la URL que tienen. Y aquí en presencial, no se preocupen. Lo bueno es que tiene subtítulos. Y vamos explicándolo, ¿ok? Para no demorarnos tanto, porque sí es un tema largo. Aquí no se ve todavía, a ver. A ver, sí, por favor, en línea pueden verlo en ¿cómo se llama? En sus dispositivos y ahorita regresamos todos juntos a comentarlo, ¿de acuerdo? Damos tiempo para verlo. ¿Por qué no se deja aquí en el presencial? Bueno, a ver,
Creo que los de presenciales voy a voltear la cámara, no se preocupen, voy a apagar esta que está aquí. Ahorita en línea voy a apagar tantito la cámara, voy a rotar la computadora con sus compañeros y ahorita nos volvemos a comunicar, ¿de acuerdo? ¿En línea? ¿Los compañeros? Sí. Gracias. Sí. A ver, entonces, no va a tener sonido por la reverberación, ¿va? Déjenme apagar tantito aquí el audio. Generando de esta manera diferentes tipos de duelo. El tiempo para concluir un duelo
Ok, en línea ya. Sí, maestra. Sí, maestra. En línea ya se terminó, ya terminaron de ver la actividad, bueno, el video. Sí. Perfecto. Sí, maestra. Pues vamos a continuar. Sí vieron que hay la tipología de del video con la imagen que tenemos aquí. Se empatan varios, ¿no? Tal vez con diferente nombre, pero algunos, pero sí se trataban como definiciones la misma, ¿no? Como les comenté, pues muchas veces sirve para caracterizar los tipos de duelo y saber cómo apoyar a las personas, qué tratamiento darles, qué estrategias, pues, retomar con ellas, ¿sí? Sí. ¿Alguna duda al respecto? Sí, maestra. Yo, maestra Lilia Vila, una pregunta. Bien. Más o menos, ¿cuánto tiempo se puede considerar que puede tardar un duelo? ¿O no hay un ¿Cuánto? tiempo definido? Bueno, hay estudios que dicen que hay, bueno, si es una persona no tan cercana, un amigo, los duelos pueden tardar aproximadamente un año, año y medio. Sin embargo, eso no es algo que esté totalmente comprobado. Ya vimos que hay personas que pueden tal vez atravesar ese proceso en un lapso de tiempo más corto, en un lapso de tiempo más largo. Sin embargo, por ejemplo, aquí como psicólogos nos, nos guiamos a través de indicadores. Por ejemplo, hay veces que, bueno, hay veces, siempre la vida en sus diferentes esferas se ve afectados, la cuestión social, laboral, familiar. Sin embargo, eso no impide que las actividades se lleven a cabo. Cuando se trata de algo patológico, que lo vamos a ver en un momento, hay indicadores en los que ya está arrojando de que está su vida interfiriendo y que ya no puede llevar a cabo sus actividades pues, de manera normal o medianamente normal. Entonces, a través de esos indicadores, vamos guiando el tratamiento y pues sí, realmente sí hay cambios de la temporalidad de una persona a otra. Si no hay algo determinante como tal. Y también pues depende de qué tipo de duelo sea. Las cuestiones un poco más patológicas o complicadas, sí tienen un lapso de tiempo pues mucho mayor o incluso indefinida que personas que tienen un duelo más o menos normal. Ok, muchas Sí, gracias. pues, ¿y su pregunta? Sí, sí, maestra, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, a ver, pasamos a la siguiente. Bueno, ya vieron en el video. Ay, me sigue saliendo esto. Ay, porque ya vimos en el video que hay diferentes etapas en el duelo. Hay muchas clasificaciones, bueno, muchas, pues sí, tipos de, de, de proceso de duelo. ¿Cuál de todas? ¿Apenas empezó tu curso? Ah, entonces aquí al lado. Sí, de nada. Ah, bueno, retomamos. Hay muchos autores que dicen, estas son las etapas de duelo. Sin embargo, la más difundida es la de Elizabeth Kobler. Ella proponía que las etapas del duelo son 5. Y estas son negación, ira, no, perdón, sí, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Muchas veces uno pensaría que pues va así como en escalerita los procesos. Sin embargo, también esto depende mucho de cada persona, de cómo enfrente las situaciones, su personalidad, la forma en cómo sucedieron las pérdidas y demás. E incluso, bueno, incluso no vamos a atravesar por todas las etapas o no del mismo lapso de tiempo. Va a decir, 2 meses para negación, 2 meses para ira, 2 meses. No, no, no. Va a ir siendo de manera, pues, diferente. Incluso podemos tener, entre comillas, retrocesos. Ya estar en una etapa de negación y regresar, digo, de negociación y regresar a la ira o a la negación. Pero eso también va a tener que ver con las experiencias que tenemos. Y vamos a ver de qué se trata cada una. Creo que muchas veces está asociado también a la energía que tenemos. Por ejemplo, las
Los primeros momentos que tenemos una pérdida y empezamos a enfrentarla son situaciones con poca energía, o en la etapa de depresión es mucho menos energía la que tenemos que cuando vamos pues aceptando la pérdida. Vamos a ver otro video que nos describe un poco más acerca de estas etapas. Así que vamos a hacer la misma dinámica del video anterior. A las personas que están en línea les voy a pedir que por favor vean el video, ya está en la plataforma y en un momento volvemos a retomar la comunicación para seguir con la clase, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el video, maestra? ¿Cómo está en la plataforma? Etapas del duelo. Está Muy bien, abajito maestra. de equipos o de pérdida, abajito o arriba, ¿sí? Muy bien, maestra, gracias. Perfecto.
Ok, de acuerdo, en línea ya vieron el video. Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, bueno, entonces vamos a continuar. Maestra, Ya vimos que, sí, una pregunta. Aquí en la plataforma, bueno, ahorita que estaba checando, se repitió la misma tarea, se repitió varias veces, pero es una sola, ¿verdad? Es una, dos, está como repetida como 5 veces, donde dice, acuerdo, sí, es solo una. es una, ¿verdad? Ah, bueno, sí, porque dije, ay, Dios mío, la maestra sí nos dejó mucha tarea. No, no soy tan así, Sí, no está le voy a dejar tan repetida. tarea. Solamente Gracias. es una. Ah, Y gracias, gracias maestra. por mencionarlo, ahorita lo checo para nada más dejar una y también no vayan a subir la tarea en cualquiera de los espacios, ¿de Sí, acuerdo? Gracias ya por me, comentarlo. ya me había estresado. Ok, bueno, Gracias. gracias por comentarlo. Ahorita Gracias. lo corrijo, gracias. Bueno, Gracias. ya vimos que cada etapa de duelo tiene sus propias características y se viven de manera diferente, ¿no? Hay diferentes emociones que se ven involucradas, ¿sí? Y también dependiendo de cada persona, pues ya se imaginarán, como ya comentamos, que lo viven de manera diferente, lo manifiestan de manera diversa, y también la cuestión de cómo se siente. ¿Hay alguna duda al respecto de estas etapas del duelo? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya me acordé que iba a comentarles. En la última etapa que aquí menciona Elizabeth Kobler es que dice que la última etapa es la cuestión de la aceptación. Sin embargo, hay autores más recientes que dicen que después de esta cuestión de aceptación, hay personas, no todas, llegan a la cuestión de aprendizaje, diría como por aquí, aprendizaje. Y esto se trata de sacar conclusiones y experiencias para futuras ocasiones, la cuestión del aprendizaje. Ay, creo que no me veo aquí. No sé. Sí, hasta aquí arriba, después de la aceptación iría aprendizaje, pero no todos llegan a esa cuestión de aprendizaje. También dependiendo de cómo afronten este proceso, hay personas que si llegan a esta cuestión de aceptación y sacan conclusiones y de ella tratan de también obtener recursos para futuras situaciones, pues tienen un aprendizaje. Pero no todos están dispuestos o tienen las herramientas para hacerlo por sí solos. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir. Ya vimos que hay diferentes tipos de duelo, entre esos mencionaban algunos que son patológicos, por ejemplo, los que se quedan estancados en alguna etapa o que no se pueden llevar por cuestiones sociales. Y pues hay diferentes manifestaciones en cuestión, bueno, o síntomas en relación a este tipo de duelo complejo, persistente o patológico. Incluso lo podemos encontrar en el manual de diagnóstico del DCM-5, que es emitido por la APA. Hay diferentes síntomas, pero los que retoman ellos son estos, los que tenemos aquí en la presentación. Y para decir que uno está diagnosticado con esta patología, se tiene que cumplir con al menos 6 de estos. Hay personas que presentan más de 6, pero al menos son 6 de estos. Si cumple con menos, no puede recibir un diagnóstico patológico del duelo. Muchos van a poder pensar, atravesamos o presentamos alguno de estos, tal vez, algunas personas, de estos síntomas, pero eso no significa que tienen una patología. Como ya lo mencioné, tienen que presentar al menos 6. Y ya presentando 6 y que tenga una interferencia considerable en los diferentes ámbitos de su vida, en la cuestión personal, familiar, laboral, social, ya es una patología y se tiene que atender definitivamente, sí o sí, porque si no pueden llegar a situaciones muy difíciles como el suicidio y otras cuestiones. ¿Tienen alguna duda acerca de la sintomatología? Quiero adelantarle porque sí ya está corriendo más el tiempo. ¿Quieren que nos tengamos o seguimos aquí? ¿Les checan? ¿Se las encargo? Por favor, aquí también en línea. Sí, Sí, profesora, profesora. le seguimos. Perfecto. Profesora. Bueno, también, así como hay cuestiones que determinan la forma en cómo experimentamos, vivimos, enfrentamos el duelo, hay factores
que presentan las personas que llegan a una patología o que no. O sea, ¿cómo puedo saber si soy más propenso a presentar una patología por un duelo complejo o un duelo patológico? ¿Por qué hay personas que no? Pues es que hay factores que son, por así decirlo, protectores ante la elaboración de un duelo. Por ejemplo, está la cuestión de una personalidad madura e independiente. Hay personas que llegan a la adultez y no llegan a ser independientes en cuestiones no solo económicas, sino emocional. La cuestión de la visión optimista de la vida. Hay personas que son muy pesimistas. Personas empáticas y comprensivas. No todas las personas son así. La cuestión de tolerancia y la frustración. Hay veces que personas persisten a pesar de que no puedan obtener lo que quieren o tienen como meta, pero hay personas que sí pueden mantenerse. Entonces, las que no se sienten frustradas y abandonan lo que sea aquí, por lo que quieren llegar, ¿no? Esta es la cuestión de asertividad, que es la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos, la cuestión de persona con recursos personales, trabajos, adicciones y demás, que conozcan y puedan llevarlos a cabo, ¿no? Hay veces que dicen, es que tengo tal gusto, afición y demás, pero, por ejemplo, hacer deporte, tener alguna cuestión, ¿cómo se le puede decir? Lúdica, artística, también la cuestión de independencia económica, que lo da la cuestión laboral. Las personas también, pues, necesitan ese tipo de ¿cómo le podemos llamar? De gustos, aficiones, necesidades que, bueno, que puedan cumplir con sus necesidades para que también se puedan sentir seguras y pues tener más posibilidades de ese aspecto. Una persona que no tiene un trabajo, no es estable económicamente, no puede hacer muchas otras cosas y también pues es un factor de riesgo. Tener habilidades sociales creo que es algo que muchos ya hemos estado escuchando últimamente, que es precisamente saber enfrentar las situaciones, las emociones y todo esto que estamos mencionando en esta presentación y que hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿no? Bueno, de manera indirecta. También la cuestión del entorno social o familiar, como ya vimos, hay situaciones, bueno, entornos que no nos permiten llevar a cabo los procesos de duelo y otros al contrario nos facilitan, ¿no? Personas resilientes, es decir, que son personas con alta capacidad para adaptarse al entorno, a los cambios. Creo que en la actualidad muchos necesitamos ser resilientes porque estamos en constante cambio ante situaciones también difíciles, lo que acabamos de vivir, el confinamiento y el COVID, ¿no? También la cultura y ambiente favorable, el doliente de su familia y su entorno social, laboral y demás. Personas empáticas nos pueden rodear y es más fácil en comparación con personas que no tienen un círculo social empático. Y una vida espiritual, ¿no? Algo por lo que decíamos antes, en qué creer, ¿no? Creer ya sea en Dios, en la vida, en una energía superior o incluso en nosotros mismos. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esta diapositiva? Me activó mi mecanismo de miedo. Lo siento, compañeros, que aquí en el presencial hubo un sonido muy estrepitoso. A ver, ahora, se podrían preguntar, ¿qué hace todo esto? ¿Qué es la pérdida? ¿Qué es el duelo? ¿Que hay factores de riesgo o de protección ante situaciones patológicas? Ahora, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo lo enfrento? ¿No? Creo que eso es una pregunta importante que resolver. Hay varias estrategias y técnicas, pero se puede decir que se pueden resumir en 3 aspectos. Hay una cuestión que se llama las 4 tareas del luto. El luto es igual el proceso que se lleva en un proceso de duelo, en la que nos privamos de alguna manera de ciertas cosas por respeto a la pérdida que tuvimos, especialmente cuando se tratan de pérdidas humanas. Por ejemplo, durante los lutos no se llevan a cabo fiestas o que quieran viajar, ¿no? Se dejan de lado muchas cosas. Sin embargo, hay algunos aspectos que se pueden hacer en ese momento, que son aceptar la pérdida. Muchas veces es muy difícil aceptar que hemos tenido una pérdida, especialmente cuando es humana y muy significativa. Sin embargo, tenemos que aprender y entender y transmitir a nuestros seres queridos que nada es permanente, ¿no?
Por ejemplo, las estaciones del año no permanece la primavera todo el año, sino que va cambiando, se pierde, por así decirlo, para dar lugar a otra estación y que regresa cíclicamente. Tal vez a una pérdida humana no va a regresar su vida, por así decirlo, sin embargo, quedan los recuerdos y las enseñanzas que dejó legado. Tenemos también otra como tarea, experimentar el dolor del duelo. Muchas veces, como ya lo vimos en los videos, las personas se niegan a sentir dolor, ¿no? Es decir, no es que yo no puedo sentir dolor, no es que no me duele, no siento nada, ¿no? No, al contrario, tenemos que darnos incluso el tiempo para experimentarlo, ¿no? Hay veces, ya les había comentado de mindfulness. Es una práctica en la que dicen es vivir el momento de aquí y ahora, pero vivirlo en todos los sentidos, no solo la cuestión de que aquí estoy, sino que estoy escuchando, sintiendo, pensando incluso, ¿sí? Sin juzgarnos. Lo mismo es lo que se trata este punto, experimentar el dolor, darnos permiso, tiempo. También el tiempo porque en la vida que llevamos es muy apresurada y no nos da tiempo de detenernos a sentir y a reflexionar al respecto. Pero si lo hiciéramos, la experiencia ante esa situación también cambia. Como si nos sentáramos a contemplar algo fuera de nosotros mismos, como si fuéramos el actor y a la vez el espectador, ¿sí? Se tiene otra perspectiva de la situación. Otro punto es adaptarse a la vida sin la presencia física de la persona. Muchas veces este punto también es muy difícil, especialmente si era una persona con la que vivíamos. Eso es complicado, pero también hay que entender que pues ya no está, ¿no? Entonces también es hacerse esa idea, no negar que ya no vive con nosotros. Y otra de las tareas del luto es encontrar nuevas maneras de mantener la conexión con la persona que falleció. Lo que mencioné, esa persona que falleció no solamente pasó una vida pues como un árbol, ¿no? Incluso los árboles dejan huella, las personas también, vivencias con las que tuvimos con esa persona, legado que dejó, tal vez personas que conoció y también compartió momentos. Siempre hay una manera de acercarnos, bueno, seguir conectados con esa persona, o tal vez retomar cosas que llegamos a hacer con esa persona. O tal vez metas o actividades nuevas que tal vez en algún momento habíamos tenido planeado con esa persona. Podemos seguir en conexión con esa vida sin negar que ya falleció, se perdió. Otro punto importante es la rutina de autocuidado. Muchas veces cuando tenemos una pérdida significativa, dejamos de tener una rutina que nos permite pues hacernos cargo de nosotros mismos. La cuestión de la alimentación, como ya mencionamos, dejamos de comer, nuestros ciclos de sueño cambian. Y es muy difícil que hay veces que las personas quieran retomar sus actividades, especialmente si no tienen herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. Muchos dicen, es que no tengo ganas ni de levantarme de la cama, ¿no? Entonces, siempre hay que dar el primer paso, y aunque suena muy choteada la frase, pero por lo menos el día de hoy, ¿no? Un día más, dicen los de AA. Solo por hoy, exactamente. Entonces, dentro de estas rutinas de autocuidado está la cuestión de permitirse experimentar el dolor de la pérdida. Lo mismo que era la tarea de las 4 tareas de luto, ¿no? Que sea paciente, ser paciente con uno mismo. Hay veces que, como ya vimos en el video anterior, se quieren ir muy, muy rápido, ¿no? Para pasar esa situación y ya dejarla atrás. Sin embargo, pues la cuestión no es así. Hay que ser pacientes. Cada persona tiene su propio ritmo en todo lo que sea. Encontrar salidas creativas. Esto se refiere a lo que ya mencionábamos. La cuestión artística, deportiva, situaciones alternas que nos permitan expresarnos y liberar todas estas emociones que tenemos. E incluso hay artistas reconocidos y que sobresalen, que incluso dicen que todas las emociones que sienten las expresan y les ayuda a hacer trabajos, pues, valiosos y brillantes, ¿no? Entonces también tenemos que darnos la oportunidad de hacer eso. No es necesario ser un artista sobresaliente para permitirnos ese tipo de actividades. Involucrarse en actividades físicas, eso también nos va a ayudar a liberar neurotransmisores que nos ayudan a relajarnos y de cierta manera también a la felicidad, la dopamina, la serotonina, y que también nos dan energía y nos rompe de los círculos de pensamientos irracionales. Por eso es importante.
tomarse un descanso del duelo. Hay veces que dicen, no, pues es que lo que mencionábamos, no puedo hacer, irme de viaje o hacer una actividad que me gustaba y disfrutaba por respeto a la persona que falleció. Yo creo que es importante salir de ese círculo. Entonces, yo creo que no es, bueno, pienso que no es decepcionar a la persona que falleció de retomar nuestras actividades o darnos la oportunidad de ir a hacer una caminata o correr cierto lapso de tiempo, o incluso viajar. Eso nos va a ayudar a dar un paso atrás y ver, como ya lo mencioné, desde otra perspectiva lo que está sucediendo. Incluso nos saca de la rutina de la situación que está pasando. Seguir una rutina. Esto se refiere a que tengo que tener horarios, como ya lo mencioné. Muchas personas es muy difícil que quieran comer, dormir y demás. Sin embargo, si tienen una rutina bien establecida, al principio puede parecer un poco muy cuadrado y rígido, pero les va a ayudar a retomar otra vez sus actividades. Posteriormente pueden flexibilizarla muchas más, pero es como tener una muleta para pues andar. Es decir, a tal hora, fuerza, es necesario comer, aunque sea algo, pero comer. Luego la siguiente hora hacer tal actividad y así irnos. Eso nos va a ayudar a regresar a la normalidad. Perdonar, también perdonar es un punto bien importante. Muchas veces las personas están con la cuestión de, ¿y por qué no le expresé esto a la persona que ya falleció? ¿Por qué no hice aquello? O a la parte contraria, la persona que ya falleció me hizo, me dijo, tal cosa, dejó pendientes, ¿no? Sin embargo, eso no nos ayuda a superar el proceso de duelo, al contrario, nos deja estancados porque son pendientes y ya no vamos a poder darle solución con la otra persona. Entonces tenemos que encontrar nosotros forma de solucionar. Hay varias estrategias de hacerlo. La cuestión de la silla vacía, la carta. Eso también les va a quedar de tarea, pero ya se los voy mencionando. Cuidarse, la cuestión de la alimentación, la higiene, muchas personas, ya lo mencioné, pues no lo llevan a cabo. Tomarse el tiempo cuando se toman decisiones importantes. Muchas veces cuando estamos en este proceso nos sentimos ya sea enojados o muy tristes, no tomamos la mejor opción cuando tenemos que tomar decisiones. Entonces siempre hay que pensar con tiempo ser posible para poder tomar la mejor decisión. Compartir nuevas responsabilidades. Muchas veces la cuestión de estado de ánimo no nos permite llevar a cabo todas las actividades y se nos empiezan a acumular así una pila de actividades y responsabilidades que llevar. Sin embargo, si tenemos la oportunidad y nos damos el permiso para empezar a delegar, eso nos va a llevar nos va a facilitar el proceso de duelo, porque no vamos a tener tanto estrés, ansiedad y enojo y frustración y demás, sino que vamos repartiendo y otras personas también se empiezan a hacer cargo de ello. Y llevar un diario. Tal vez dicen, no, pues ¿para qué escribo un diario de mis emociones o de lo que estoy pasando? Es como un registro de ustedes mismos de cómo han cambiado. Incluso eso ayuda en algún momento a ver a retrospectiva cómo han vivido el proceso de duelo. Incluso puede llegar a ser una cuestión significativa y gratificante el ver que se están avanzando, aunque son cuestiones pequeñas o avances pequeños, pero al final sí los hay. Eso también ayuda mucho. ¿De acuerdo? Y la última, son las redes de apoyo. Creo que incluso ya lo retomamos en las primeras sesiones sobre las prácticas alternativas y de autocuidado, las cuestiones de las redes de apoyo, ¿no? Eran una práctica de autocuidado de las personas. Y entonces, ya sea como personal de salud o como personas, siempre es importante tener una red de apoyo. Las redes de apoyo son las personas que tenemos de confianza a las que recurrimos para expresar y pedir opiniones sobre una situación. Entre ellos tenemos a los familiares, a los amigos cercanos o incluso a los profesionistas como tal de salud o a los círculos de apoyo. Por ejemplo, si sabemos que tenemos una enfermedad terminal, nos acercamos a ciertas fundaciones que tienen redes de apoyo, por ejemplo, de patologías cardiovasculares o la cuestión del cáncer. Y bueno, siempre va a ser importante pedir precisamente y aceptar ayuda de estas redes de apoyo. Como ya lo habíamos visto en las primeras sesiones, es más fácil que un familiar o un amigo se dé cuenta que tengo algo extraño y que me invite a recurrir al apoyo de un profesionista, que cuando yo estoy inmerso es más difícil darme cuenta de eso.
obtener también ayuda para manejar cuestiones financieras y legales, especialmente cuando se quedan pendientes situaciones, bueno, o aspectos de ese tipo, ¿no? Las cuestiones de las herencias que ya quedan estados y demás. Muchas veces también eso aumenta la carga emocional de estrés y ansiedad y pues ya vimos que dificulta el enfrentarlo. Y unirse a un grupo de ayuda si es que lo hay, especialmente cuando son pérdidas o duelos anticipados, ¿no? Y si son posteriores, tal vez no hay mucho en nuestro país, pero sí llega a haber en cuestiones de duelo. En las asociaciones de tanatología, muchas veces podemos encontrar este tipo de grupos de ayuda. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la actividad, déjenme ver qué hora es, 9:13. Bueno, está bien, vamos a hacerle una participación presencial y una participación en línea, exactamente. Ahí dejé de compartir. Lo que van a hacer es, déjame checar la plataforma ahora que lo menciono, es pensar y describir, bueno, su punto de vista como profesionistas y como personas en 3 puntos. Primero, ¿qué significa la pérdida de la salud y la vida de una persona? O sea, ¿qué significa para ti perder la salud? Tu salud y la de algún paciente. Creo que ustedes se enfrentan a pacientes que perdieron su salud, ¿no? Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué sienten? Y la pérdida de la vida. Tal vez no todos, pero la mayoría sí se han tenido que enfrentar a la pérdida, ya sea de familiares, amigos o como profesionistas de algún paciente. ¿Y qué emociones te genera pensar en la pérdida humana y de la salud? Muchas veces nos sentimos cosas similares, pero a la vez diferentes, dependiendo, ya vimos, de diferentes aspectos. Entonces, ¿qué emociones atraviesas? Tal vez la primera pérdida que tuviste como profesionista no presenta las mismas emociones o no de la misma magnitud que lo sientes ahora, o a lo mejor sí. ¿Y cómo lo enfrentas? ¿Qué haces? ¿Te aíslas? ¿Lloras mucho? ¿Recurres a alguien? ¿Qué haces? Esa es la actividad, podríamos llamarle práctica. La tarea, ahorita les voy a abrir el espacio porque van a, creo que ya está. Van a investigar de tarea, bueno, se los voy comentando. Ahorita lo abro también. Gracias por recordarme. Pero va a ser la misma dinámica de glosario como en todas las demás unidades. ¿Cómo? Sí, adelante. A ver, para que vamos a hacer. Bueno, pues buenos días. Yo tuve una situación en la que estoy en área de quirófano y a un jovencito como de 16, 17 años le tuvieron que amputar toda su pierna. Entonces para mí fue impresionante porque nunca me había visto algo así y honestamente yo me tuve que retirar de la sala porque no aguantaba ver cómo lo estaban haciendo los cirujanos, ¿no? Trabajando en ese aspecto. Fue algo pues muy fuerte para mí, porque digo, pues está muy joven eh, y pues ya una extremidad que le están quitando pues es algo triste, ¿no? Y pues no sé cómo lo enfrentó el chico, yo espero que pues bien lo haya enfrentado porque sí es algo muy difícil. Yo la verdad me tuve que retirar porque no aguanté esa situación y pues la verdad sí lloré. Esta es una situación que muchos de ustedes viven en su práctica profesional y creo que
falta un poco más de entrenamiento para el personal de salud o formación en ese aspecto de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Muchas veces lo van aprendiendo sobre la práctica profesional, ¿no? Pero eso pues no sería lo ideal, sino ir con más herramientas. Sí es bien diferente una cuestión teórica a la cuestión práctica, pero entre más información tengan, también tienen más herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Y pues sí, siempre se encuentran muchas emociones que a veces, como ya mencionamos, son un cúmulo y es un poco complejo de identificarlas y al tener esa dificultad para identificarlas, también para enfrentarlas o manejarlas. Sí, eso es muy cierto. Creo que vas a encontrar muchas compañeras y compañeros que enfrentan este tipo de situaciones. Creo que, como dices, en el quirófano se da mucho eso, o en tratamientos de personas con alto riesgo pues así de perder la vida, como dices, en el quirófano, o procedimientos pues muy complejos, ¿no? También las personas con edad muy avanzada también corren mucho riesgo, así que creo que sí vamos a encontrar participaciones así. ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Alguna otra participación? Me parece que este tema es como complicado e incluso triste. Sin embargo, creo que también nos ayuda a enfrentar eso a través de las experiencias de otros compañeros. Yo mismo. Maestra, ¿Sí? Mireya, yo pienso que en el aspecto en la práctica profesional de nosotros, pues obviamente estamos preparados para ver ese tipo de situaciones, amputación de los miembros, pero es muy diferente cuando nos toca en la familia. Uno para lo mejor se muestra valiente y en el momento de quirófano y todo eso, pero ya cuando le toca a uno en la familia es totalmente diferente. Maestra, yo tuve la experiencia de mi mamá, le amputaron una pierna y fue una situación muy difícil, triste, muy triste. Yo en ese tiempo, en esa situación, me mostraba, como lo dice ahí en la presentación, con ira, con negativa, siempre negativa. De hecho, pues mis compañeras de trabajo me estaban llamando por teléfono y yo decidí apagar el teléfono, decidí no hablar con nadie, no quería hablar con nadie. Ahí en el ISSSTE, una enfermera que llevó un curso de tanatología, me vio y me llamó a su oficina, estuvo hablando conmigo, pero fue una situación totalmente diferente. No puede uno afrontar las situaciones familiares a como las enfrenta uno en el hospital con los pacientes. Es muy difícil, muy difícil. Yo, ese tema, le pega mucho, quizá nos pega a muchas compañeras este tema, pero en realidad es la realidad y tiene uno que salir adelante, pero es muy diferente cuando toca en un familiar que con los pacientes y la verdad muy triste, muy difícil. Así es, pero ya tenemos como algunos elementos para identificar por qué, ¿no? La cuestión de los roles que juegan y la cercanía que tienen. Los pacientes son personas que regularmente no habían visto antes en su vida o que tienen poco tiempo de convivencia, especialmente si las estancias en los hospitales son cortas, ¿no? Creo que podemos identificar también por qué con la familia se siente más ese tipo de pérdidas que con los pacientes. La cuestión de los roles, la cuestión del tiempo de la relación, la significancia de la relación es diferente un paciente que con un familiar. Pero sí, así es, siempre es muy difícil las pérdidas, aunque no sean nuestros familiares. Ya vimos varias cuestiones de por qué. A ver, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí es un tema complejo para todos, pero siempre es algo que se tiene y se necesita aprender, ¿no? Como ya mencionamos, e incluso ustedes lo mencionan, es algo con lo que viven constantemente como profesionistas. Y aunque no fueran profesionistas del ámbito de la salud, pues también como personas. Creo que no todos tenemos la oportunidad de aprender al respecto, pero ya vimos que sí es importante porque tenemos pérdidas en el día a día. Es que unas pérdidas son más significativas que otras. ¿Tienen algún otro comentario?
Sí, maestra, yo creo O que ya algo no. también bien importante aquí es lo mismo cuando se da un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, ¿no? No es Ujú. lo mismo escuchar que el médico le está dando a algún paciente su diagnóstico de cáncer a escucharlo directamente de un familiar y más cuando se trata en etapas muy avanzadas, ¿no? Finalmente uno se enfrenta a un duelo, pues a veces muy difícil. Pues en esos momentos se encuentra uno en la negación, en la ira, y cuesta trabajo finalmente pasar a o llegar a la etapa de la aceptación, ¿no? Definitivamente. Así es. Sí, así es. Y como ya lo hemos estado mencionando, pues cada persona también lo vive diferente. Ujú. Entonces, hasta aquí le vamos dejando porque ya va llegando la hora de cerrar la sesión de hoy. Y pues sí, llévense varias cosas que reflexionar al respecto, especialmente, no especialmente algunas, sino todas, tanto las personas que ya tomaron el curso de tanatología como las personas que todavía no lo han tomado. Ujú. Creo que también pueden comparar como qué temas se revisaron o qué no los que ya lo vieron o desde qué puntos de vista, ¿no? Tal vez muchos coinciden los que ya tomaron con el curso de hoy, bueno, la clase de hoy, la sesión fue muy corta, pero los que ya lo tomaron ya saben que es un tema muy amplio y que sí requiere más tiempo. Entonces, ahí también pueden comentar al respecto. Para las actividades del día bueno, para esta semana, como ya saben, son el glosario. El reporte consiste en investigar, precisamente, reportar o escribir 10 estrategias o técnicas para enfrentar y sobrellevar las pérdidas y el duelo. Hay muchas técnicas psicológicas, lo que mencioné, por ejemplo, la silla vacía, que consiste en poner una silla precisamente enfrente a nosotros, que va a representar a una persona que hemos perdido y que estuviera ahí, pues platicar con ella para precisamente resolver lo que no quedó, bueno, lo que quedó pendiente, ¿no? Para deslindarnos de las culpas, de la tristeza, la incertidumbre. Esa es una técnica. Otra técnica también puede ser la de la carta. Es algo similar a esto de la silla vacía. En vez de verbalizarlo, nosotros lo escribimos como si estuviéramos escribiendo a esta persona que perdimos y le expresamos precisamente todo lo que sentimos, lo que nos hubiera gustado hacer, la cuestión de perdonar y demás. Hay muchas técnicas para también enfrentar este tipo de situaciones que les va a servir. Por favor, sí les pido que escriban los pasos a llevar a cabo, porque como ya se los mencioné anteriormente, es algo que también les va a servir mucho a ustedes. Hay veces que por tiempo, cuestiones, otras cuestiones que hemos visto también, no tienen la facilidad o la cuestión de acudir a un profesionista. Tal vez esto no les va a resolver la situación o darles muchas herramientas guiadas, pero ya no están en blanco, ya tienen herramientas para que ustedes puedan enfrentar este tipo de situaciones o incluso si en algún momento se presenta al paciente o a sus familiares. Y al final de cuentas, los van a poder recuperar para su trabajo final. Acerca del trabajo final, ¿tienen alguna duda? Porque ya nos vamos acercando también para la entrega. ¿En línea tienen alguna duda al respecto del trabajo final? Yo mismo Ajá. no del trabajo final, sino que se me pasó contestar un cuestionario y no sé qué puedo hacer para pues reponerlo o me da permiso de hacerlo otra vez, no sé. Claro, a ver, como lo que ya mencionamos, tal vez los cuestionarios no, pues ya no van a valer lo mismo, pero claro que sí lo puede presentar. Necesito que me envíe, por favor, un mensaje Sí, a la plataforma para saber quién es, porque luego quiero habilitar las actividades y no sé quiénes son. Entonces, sí, necesito también que me ayuden en ese aspecto. Sí son muchos los que están registrados en el curso, entonces sí me cuesta trabajo identificar, estar buscando uno por uno. Sí, también lo que necesite realizar una actividad, por favor, mándenme el mensaje por la plataforma. ¿Sí? Porque en la plataforma ya puedo darle clic y ya me lleva a quién es. Ya no tengo que estar buscando uno por uno. Y gracias. es que no vienen en orden alfabético. ¿Alguna otra duda? ¿Pendiente, comentario, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, entonces vamos a...
Sí, cada unidad es la misma dinámica. Hay veces que tengo problemas para activar las actividades y me es muy funcional que ustedes me vayan también diciendo, oye, no está activado o no me está dando retroalimentación el examen. Entonces, es que tiene muchas opciones de configuración las actividades y hay veces que se me pasa a picarle a una o a otra. Entonces, si ven alguna anomalía, me comentan. Después del proyecto. No. Es que dependiendo del periodo, se hace o un examen grande de todo el curso o un proyecto, dado a que estamos como el ciclo escolar por así decirlo. Ven que va a ser cierre escolar antes de vacaciones, entonces estamos haciendo cierre escolar, entonces va a ser un proyecto final, un producto. Y en este caso, como les mencionaba, pues deseo que sea un producto que ustedes puedan tener como herramienta a la cual recurrir. ¿Sí? ¿O alguna duda? Por ahí tengo algunas caritas como sí, de maestra, yo no de... le entendí ahí, Lili Ávila. Prácticamente Sí. el proyecto final es el trabajo final del que está usted hablando o es otro? Sí, es el mismo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna duda acerca de ello? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando. Y de todas maneras sigo al pendiente de ustedes. Maestra. Ajá. Soy Dígame. Lourdes Martínez. Nada más Sí. quisiera preguntarle si podemos apoyarnos en alguna otra bibliografía para poder hacer el trabajo. Ok. Dado que está siendo algo muy pedido, les voy a subir entonces a la plataforma algunas lecturas que les va a apoyar para hacer la primera actividad del trabajo, incluso todavía de las siguientes, de las herramientas para estrategias y técnicas para enfrentar las diferentes situaciones que hemos estado viendo en las últimas sesiones, ¿de acuerdo? Sí, maestra, que hagan esta tarea. De estrategias del duelo, porque la verdad es que a mí he estado buscando de estrategias y la técnica es muy corta. Por ejemplo, esa que dice usted de la silla vacía o de la elaboración de una carta, realmente la técnica es muy corta y yo tenía la duda, porque usted dice de escribir los pasos, y realmente son 3, 4 pasos nada más los que se pueden hacer. Y es sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, precisamente sí, son estrategias muy cortas, no tienen mucha complejidad, lo que diferencia cuando se aplican en una atención psicológica ya como en un profesionista, es que pues se va llevando en compañía con otras situaciones en las que el paciente hace catarsis o se desahoga en palabras coloquiales. A ver, por favor. Les digo, se lleva a cabo en situaciones un poco más controladas. Primero se hace relajación con los pacientes, luego se hace alguna actividad en la que él se pueda desahogar, otra vez se lleva relajación al paciente y luego se pone en marcha una técnica o estrategia para enfrentar este tipo de situaciones y tengan más herramientas las personas que están acudiendo a nosotros. Ok, maestra, muchas gracias. Sí hay diferencia, y por eso parece corta, porque es algo que se puede implementar en las sesiones, pero en compañía de otras actividades. Y entonces, yo sé que son pocos pasos, pero sí es importante que ustedes los conozcan para que si en algún momento quieran recurrir a ellos, pues sepan cómo hacerlo o cómo dar la indicación en caso de que lo necesiten aplicar de alguna manera con un paciente, algún familiar de algún paciente o incluso en su vida personal, ¿no? Sí, maestra, muchas gracias. Ahora, ahora sí le dejamos hasta aquí. Entonces, por el momento me despido y que tengan un buen fin de semana y una excelente semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, profesora. A ustedes.